Seguimos, volvemos a la tertulia en este miércoles que es 30 de septiembre del año 2020. Estamos con Heber Gato, Juan Pedro Mirca, Nina Novarese y Fernando Escriña. Seguimos sacando punta a los resultados de las elecciones departamentales y municipales, viéndolas además con su proyección, ya con algunos pasos, con algunas decisiones, con algunos pronunciamientos. Yo decía que en el segundo bloque íbamos a tener el lado B de la discusión del primer bloque. Les explico. La ex candidata a la Intendencia de Montevideo por la coalición multicolor, Laura Raffo, anunció ayer la creación de un grupo de trabajo conformado por ediles, alcaldes y concejales que, dijo, se encargará de realizar un seguimiento a la gestión del nuevo gobierno departamental. Este grupo se reunirá mensualmente, explicó Raffo. Además está prevista la instalación de un observatorio y un centro de estudios de políticas municipales. El objetivo, según continuó diciendo la economista, es que la oposición trabaje en bloque en la capital. 18 concejales, 13 ediles y 3 alcaldes están representando todos los partidos de la coalición, y la idea es mantenernos muy unidos, trabajar estos años en conjunto para realmente esa oposición que sea responsable, que busque lo mejor para los montevideanos y que también sea exigente, que fiscalice. A veces se necesitan mayorías especiales en la Junta departamental tiene que revitalizarse y creo que va a ser para el bien de los montevideanos. El domingo pasado en la noche, después de reconocer la victoria de Carolina Cose, Raffo anunció que había llegado a la política para quedarse. Va a reunirse en los próximos días con el presidente Luis Lacalle Pou para definir cómo puede colaborar y si asumirá un cargo de gobierno, pero ayer insistió, su prioridad ahora es la puesta en marcha de ese grupo de trabajo que ella va a coordinar. Raffo tuvo 40% de los votos en la capital. Fue individualmente el nombre más votado de los que compitieron el domingo. Bueno, hablamos de Laura Raffo ahora. Ahora, de vuelta, le doy la palabra primero a Karina. Mirá vos, qué bien, me toca las 2 veces a mí hoy. Te sorprendí, ¿eh? Me parece que la incorporación de Laura Raffo a la política trae varios elementos interesantes a tener en cuenta y que yo celebro. Primero, un perfil ejecutivo que tiene mucho conocimiento técnico del área de la economía, pero también que tiene mucha experiencia empresarial. Y después hay algo interesante en Raffo, que viene de una familia política, pero a diferencia de otras personas que vienen de familia política, en particular el propio presidente Lacalle, Bordaberry, algunos otros herederos, entre comillas, de familias políticas, no se la ha asociado negativamente desde ese punto de vista. A mí eso me ha llamado la atención, como se le dio bastante poco palo para hablar, como se habla todos los días, por ser hija de quien es. Básicamente en lo que se ha fijado la gente es en su trayectoria, ya sea para criticarla o para apoyarla. Entonces creo que entra con pisando fuerte Laura Raffo. Por supuesto que cuando hablamos del 40% que la apoyó, 40 y tanto por ciento que la apoyó, tengamos en cuenta que es la coalición entera. Uh-huh. Ustedes me pueden decir, bueno, ¿podrían no haberla apoyado? Bastante difícil que quienes están en contra del Frente Amplio en Montevideo dejaran de votar por ella. Eso no significa que ella represente ese 40%. Pero creo que inicia una carrera muy interesante. Hay que ver qué pasa en estos próximos 5 años. Si ahora tiene una posición ejecutiva en el gobierno, puede perder pie, digamos, imagen pública. Evidentemente me parece a mí, algún cargo va a tener. El no estar en una posición más legislativa la puede sacar un poco de la imagen pública, pero creo que es lo suficientemente inteligente para encontrar esos lugares, sobre todo si va a ser como líder de esa bancada municipal, algo que en general no se hace. Una vez que se gana, todo el mundo se olvida de los ediles, todo el mundo se olvida de los municipios, ya no hay más, es el intendente por un lado y no hay oposición como quien. Mira, te voy a complementar la intervención con esta frasecita que está publicada hoy en una nota en el diario El País, la nota que habla justamente de lo que se pone en marcha como trabajo conjunto en Montevideo, lo que ayer informó Laura Raffo. Mirá, escuchá este párrafo. Desde adentro de la coalición se señaló al país
que la candidata no es la líder de la oposición en Montevideo y que dentro de 5 años se verá si se apoya a un candidato o a varios, ¿no? Claro, porque acá hay un tema, hay un desafío que Laura Raffo tiene por delante, que es, ella fue la candidata de toda la coalición, pero notoriamente viene del Partido Nacional. Ahora, de aquí en adelante, ¿logrará o se propondrá permanecer como una figura de unidad de toda la oposición? ¿O va a terminar siendo una figura blanca? Y bueno, de esa manera va a ir abriendo flancos y le van a salir competidores, ¿no? Ahí hay todo un tema, ¿no? ¿Quién sigue? Le van a salir competidores, pero también esto va de la mano de cómo le vaya a la coalición. Ahora la coalición ha tenido un año absolutamente atípico, signado por una pandemia. No hubiese sido la coalición que seguramente hubiésemos visto en otro año. Pero dejo que hablen los compañeros. No, yo justo leí eso también hoy, Emiliano, en el diario de mañana, y me imaginaba a Andrés Ojeda y al conjunto. Digo Andrés porque ha sido un poco el representante colorado. Imaginaba a los distintos actores, incluso de Cabildo Abierto, que el único candidato presidenciable indiscutible hoy por hoy es Manini Ríos, entonces nadie va a ceder dentro de la actual coalición de gobierno que se aunó abajo de Laura, nadie se va a entregar espacios de discusión política, entonces es difícil que la economista Raffo se convierta per se en una aglutinadora. Sí me parece interesante y es muy bienvenido que vengan figuras nuevas, que vengan mujeres a la política, que vengan mujeres preparadas a la política. Me parece que este tándem Raffo-Cose es una muy buena noticia. La lástima es que el sistema político sigue reproduciendo, porque son dos personas muy capaces, pero sigue reproduciendo, inclusive cuando hablamos de la cota de género de mujeres, siguen apareciendo las mujeres que son las ganadoras del sistema. Porque tanto Raffo como Cose son las ganadoras en un sistema como es el país, como es el Uruguay, porque son personas hipercapacitadas, porque son personas con posgrados, porque son personas que son dentro de una estructura social. Pero es el camino inevitable, Juan Pedro, ¿no? Empieza por ahí, ojalá que baje rápido, pero es medio inevitable. Hay otras mujeres y otros actores que siguen estando invisibilizados. Por más que sean mujeres, las mujeres que pueden estar trabajando en el movimiento social, que pueden estar trabajando en las cooperativas, que tienen mucho para aportar políticamente, no siguen estando invisibilizadas. La primera senadora comunista en América Latina fue una obrera tabacalera. Entonces, me parece que en ese sentido el sistema está dentro de los procesos de la construcción de las élites, tanto de izquierda como de derecha, aunque sea con cota femenina, sigue reproduciendo en las élites con determinados sectores y determinadas habilidades. Pero bueno, bienvenido sea la llegada de Raffo, bienvenido sea que el país gane una protagonista con una capacidad de comunicación fantástica, con una solidez argumental muy buena, y no creo que esté para un ambiente municipal, sino que me la imagino más jugando en canchas nacionales, y me imagino mucho más a un presidente como... Una cosa que quiero decir, ni Raffo ni Cose pescaron fuera de la pecera, ninguna de las dos ganó un voto fuera del marco ideológico que estaban. Entonces se convirtieron en representantes de los convencidos. Ganaron a la indiada que tenían atrás, pero no lograron, ninguna de las dos ganó un voto que no fuera de los que... Sí, de hecho la apuesta de la coalición era que lograron unos puntos más para despegarse y exactamente. No se logró. La suma de los votos de la coalición no es más que la suma de los votos del partido de la concertación en la elección pasada. Y es un desafío interesante. De cualquier manera, eso capaz que lo que demuestra es que Montevideo sigue siendo frente amplista y ya está. Eso es así. No es discutible por ahora. No se ha logrado cambiar. No sé si se puede eso trasladar a un nivel nacional en el futuro. Claro. Heber, ¿seguimos contigo? Laura Raffo me parece excelente, pero coincido ampliamente con Juan Pedro en el sentido de que tiene un enemigo. ¿Cuál es el enemigo de Laura Raffo? Y es un poco la propia coalición multicolor. Ella es un representante típico, clarísimo del Partido Nacional, por tradición, por discurso, por posicionamiento político propio. La coalición multicolor es muy débil. El hecho de que ahora Sanguinetti haya salido a explicar lo mal posicionado que quedó el Partido Colorado porque no se logró
en Salto una coalición que hubiera logrado derrotar al Frente Amplio y no lo logró por esas incomodidades. El hecho que haya criticado al propio presidente de la República con mesura, con cierto relativismo, pero lo cierto es que hay una incomodidad fuerte en el Partido Colorado, un partido que además está muy amenazado por los resultados electorales. Y Laura Raffo, con todas sus virtudes, me parece una mujer espléndida, con un discurso fuerte, pero estamos hablando de política, y en política lo que importan son los intereses partidarios y sectoriales. Es la mejor candidata para la coalición, es la mejor candidata para Manini Ríos, que vio a su fuerza, si bien no se presentó notoriamente en las elecciones, no le fue bien, porque el resultado es que no le fue bien. Parecería que no puede separarse a su partido Cabildo Abierto de su persona y de su carisma, su carisma. En fin, relativicemos esto. Su personalidad como dirigente. Sí, por favor, ya que hablábamos de carisma, no. Sí, por eso estoy corriendo. Requiero otra tertulia, solo hablar de carisma. ¿Sabes qué carisma? Karina, tiene carisma entre sus representantes. No, tiene llegada, no necesariamente, no sé si es carisma. Una cosa es llegada, otra, pero bueno. Entre sus votantes. Es una discusión semántica. Es cierto, algún día podemos discutir de qué es el carisma. Estaba planteado el tema del futuro de Laura Raffo, y entre otras cosas, decía Heber, está, digamos, el resquemor del lado del Partido Colorado, que tiene que reconstituirse, ¿no? El Partido Colorado... Del lado del Partido Colorado, del lado de Manini Ríos, exacto. Son todas amenazas poderosas, sí, con las cuales tendrá que lidiar, ¿no? Sí. El Comité Ejecutivo Departamental de Montevideo del Partido Colorado dio a conocer un comunicado ayer con un balance positivo de las elecciones. Concretamente dicen que están satisfechos tras haber conseguido 4 bancas en la Junta Departamental, ya que en los comicios anteriores el Partido Colorado no había tenido representación. Por lo tanto, el resultado fue un gran avance. Además, bueno, destacan lo que fue el comportamiento de la coalición en cuanto a municipios, ¿no? Y en particular, haber mantenido el CH, haber mantenido el F y agregado, haber mantenido el E y agregado el F, lo que significa una nueva conquista para la coalición y donde los votos del Partido Colorado fueron determinantes para lograrlo, dice el Ejecutivo. Fernando, a ver, desde tu lado justamente, ¿cómo ves lo que pasó y cómo ves el comportamiento y la figura de Raffo? Bueno, en primer término, subrayar que fue una gran candidata, Laura Raffo. Fue una muy buena candidata. Y en segundo lugar, subrayar lo positivo que significa comenzar a reconocer que la coalición llegó para quedarse. Yo no soy para nada pesimista, no creo que esté amenazada la coalición, creo que es tan inevitable. Y lo de Salto, que es un reproche que hace el secretario general del partido, creo que es un reproche acertado, que el tiempo le va a dar la razón, como se le ha dado en otros temas, e incluso en Montevideo. Esa es mi primer puntualización. Gran candidata, yo no veo peligro, en la medida, agrego, sí, que los partidos se sientan respetados, se sientan reconocidos en su diversidad, y en la medida que se trabaje para Montevideo desde un punto de vista que hace mucho tiempo los partidos tradicionales no trabajaban. Yo repasaba un poquito la historia de la reforma del 66, la reforma constitucional, como ustedes saben, la del 52 establecía también para lo departamental un régimen colegiado. Y, por ejemplo, dentro del Partido Colorado, el candidato a intendente era Segovia, Glauco Segovia, pero no era candidato a la Junta Departamental de Gobierno si no se reformaba la Constitución. Es decir, que no había un interés por Montevideo, digámoslo de alguna forma, sino como desde un cargo ya más ejecutivo de intendente, era un cargo político. Posteriormente se sucedieron una serie de acontecimientos, ya eso es historia, pero lo cierto es que Montevideo fue quedando un poco
para atrás en cuanto a la importancia como cargo político. ¿Cuándo reasume esto? Cuando el Frente Amplio desafía a Montevideo. Es decir, ante la imposibilidad en el año 71 de llegar al gobierno nacional, el Frente Amplio vio en Montevideo un elemento de poder, de gobierno. Podía ganar la capital de la República. Y fue allí donde puso todas las baterías, donde los partidos tradicionales, allí fue Rackete a la reelección, después, bueno, vino la fractura institucional. Cuando aparece en el año 84 nuevamente la Vía Democrática, candidato era Lanza, lamentablemente fallece, había prefallecido el primer suplente, que era el doctor Grauer, Chumbo Grauer, y bueno, termina asumiendo Elizalde, después Iglesias, etcétera, y finalmente es derrotado el Partido Colorado en Montevideo, a pesar de una muy buena gestión del intendente Iglesias, que dejó incluso hasta superávit, con el cual después se financió el subsidio del boleto por parte del Frente Amplio. Pero más allá de eso voy a lo siguiente, es muy importante trabajar para Montevideo, porque hay que recorrer los barrios de Montevideo. Montevideo está francamente muy feo, muy feo. El Frente Amplio va a ir para 35 años en el gobierno y deja un Montevideo que olvidado realmente, como bien dijo Raffo. Y en eso yo creo que lo que es fundamental acá es que nadie se la crea dentro de la coalición, porque los resultados están demostrando que los votos también van y vienen. El ejemplo de Cabildo Abierto y su resultado departamental es una buena muestra de cómo cambian las cosas. Novik, con el Partido de la Gente, también lo fue. Quiere decir que tenemos que trabajar para un Montevideo distinto, y hay una cosa que creo que no hay que confundir, y siempre se ha confundido. Una cosa es la autonomía departamental y otra cosa es querer ser competente en todas las materias. Y ese es un pecado que Montevideo ha cometido. Acá lo que importa es la autonomía y las funciones, el principio de especialidad de los gobiernos departamentales. Un gobierno departamental no tiene que dedicarse a todo, ¿verdad? Porque eso viene de rémoras desde la colonia. Hay que coordinar con el gobierno nacional. Sí. Y ese es el desafío que tiene el gobierno nacional. Hay algo que dijiste, hay algo que dijiste ahí, Fernando, que es interesante, y es que lo que ha pasado últimamente es que en estos 30 años, y sobre todo los últimos, es que como el Frente Amplio se suponía que lo tenía ganado, hay muy poco trabajo, por lo menos que veamos los votantes municipal desde el lado de la oposición. De acuerdo. Eso es lo que podría llegar a cambiar, ojalá eventualmente, para tener un mejor balance de poder en estos próximos 5 años. Pero dependerá no solamente de Raffo, dependerá de toda esta coalición y de su futuro, que yo no es que le dé la partida de función ni mucho menos, pero creo que lo que estamos viendo ahora no es la realidad de una coalición funcionando como no ha funcionado nada normal en este año. Sí, y te agrego también esto. Creo que Laura Raffo está bien, que tiene que mantenerse en política, porque no se puede prescindir de gente valiosa. Y Laura Raffo sin duda demostró que lo es. Incluso lo demostró, pero a diferencia de lo que... tengo un matiz ahí con lo que decía Karina, si era hija de o no. En realidad hoy el padre de Laura Raffo es el padre de Laura Raffo, no es Laura Raffo, la hija de... No, pero ahí no hay matiz, yo voy por ese lado. Dije que a diferencia de los que son hijos en el caso de ella no se lo han cobrado. No, es que tampoco había para cobrarle eso. Yo lo que quiero sí afirmar es que es muy importante, en El Príncipe, dice Maquiavelo, ninguna victoria es tan terminante como para que el príncipe pierda la prudencia y cometa injusticias. Y yo creo que lo importante en esta victoria interna de Laura Raffo dentro de la coalición y para evitar los riesgos que decía Heber, es no perder la prudencia. Aquí hay que mover cada paso con prudencia. Bueno, ayer Sanguinetti hacía ese planteo más en general, ¿no? En la entrevista temprano en Perspectiva, él decía, la euforia del Partido Nacional, por cómo viene gobernando la calle Pou en estos meses, la emergencia sanitaria, etcétera, lo lleva a cometer errores como ocurrió en Salto.
Todos Sí, tenemos que cuidar a la coalición. Fue muy enfático en eso, en resaltar Perdón, que tenía que perdón. tenerse presente que la coalición era una coalición de varios partidos y no la coalición del Exacto. Partido Nacional, ¿no? que hay que Heber, administrar eso. Creo que el presidente de la República lo está administrando bien. Me parece bueno que no haya una mesa coordinadora. Yo en eso tengo un matiz con el doctor Sanguinetti. Yo creo que está correcto. En el inicio, los primeros pasos, hay que darlos muy puntualmente. El presidente creo que sabe administrar eso. Heber, Y creo ¿qué que, ibas a agregar, Heber? sí, Yo quiero decir, es decir, a mí me gustaría que la coalición tenga éxito. Voté a la coalición, pertenezco a ella. Me parece muy importante para este país que culmine exitosamente. Pero cuando analizo políticamente la realidad uruguaya, no me puedo quedar en ese querer. Tengo que diferenciar el querer del ser. Eso es lo primero que tenemos que hacer cuando miramos un fenómeno político. Y en Uruguay se dan dos características que son muy importantes y que están incidiendo sobre la debilidad de la coalición. La primera tiene que ver con una soterrada pero persistente tendencia del país a largo plazo hacia el bipartidismo. Un fenómeno que ha tenido pujos, que ha tenido retrocesos, que ha tenido manifestaciones en contra, pero que a largo plazo parecería que es una realidad de la estructura misma de la cultura política uruguaya. Bipartidismo. Bipartidismo que hace, además, que los triunfos de la coalición multicolor vayan hacia el Partido Nacional. No es un fenómeno que nadie quiera, es un fenómeno estructural. Quien recibe los beneficios de los éxitos del presidente, quien recibe los beneficios de los éxitos de la coalición es el Partido Nacional. Y eso es un fenómeno complejo. comprendo, pero Déjame terminar, inmediatamente te cedo la palabra. Terriblemente complejo, que naturalmente hay que combatir desde la coalición y que el presidente tiene muy en cuenta, pero como fenómeno está presente, ¿verdad? ¿Quién ganó estas elecciones? ¿Quién ganó? Ganó el Partido Nacional. Y perdió el Partido Colorado. Ahora, cuando en una coalición sus integrantes, uno pierde y el otro gana, hay que tener mucho cuidado, porque lo que está revelando es la debilidad intrínseca de la estructura de la coalición. No es que yo quiera eso. Vamos cerrando. cerrando. No, está bien, pero yo quiero puntualizar esto porque me es muy importante lo que dice Heber. Mirá, yo recuerdo en el año 84, Sereñi llegó a afirmar que en el país iban a quedar dos partidos, el Partido Colorado y el Frente Amplio. Se equivocó. Y no fue así. Se equivocó en la elección. Porque digamos, es muy dinámica la política. Y hoy los electores, lo decía Hierro Gambardella hace muchísimos años, no se casan después del año 58 se perdieron esas lealtades. Quizá hoy los más fundamentalistas son los frenteamplistas, que bueno, que porque en definitiva tienen muy cercano todavía todo lo que fue la dictadura, han hecho todo un relato muy especial, y siguen muy leales y perdonan y disculpan desde las groserías de Mujica hasta otro tipo de cosas que no quiero entrar en eso. Pero sí lo que digo es que esto es muy dinámico. Entonces la prudencia que implica, yo creo que la coalición vino para quedarse y me animo a decir que está sana la coalición y que va a estar muy sana porque en la campaña que viene se va a repetir este escenario. Es impensable ir en salto nuevamente divididos. Que me disculpen los salteños, ya pasaron el sofocón y entonces ahora es otra cosa. Quizá haya otros movimientos. Juan Pedro. Otros nuevos líderes. Juan Pedro, creo que hay espacio para que digas algo. Se ha ido derivando esto en una discusión. Creo que... yo quería volver a Rafa un segundito. Yo también, yo quería volver a Rafa, pero bueno, es muy tentador el tema de pensar en coalición, sí. Creo que todavía está muy verde, y los actores políticos, por algo existe el Partido Colorado, podrá tener 7-8%, pero es uno de los partidos más antiguos en la historia del mundo, y no creo que el teje y van a resurgir nuevos líderes.
nuevos líderes y van a poder plantearse. Está el fenómeno de cabildo abierto, está el general Manini Ríos. No creo que a Manini Ríos lo lleven fácilmente, y la articulación de Manini Ríos con el Partido Independiente me parece directamente una cuestión muy compleja. Pero bueno, es parte del juego político. A mí me parece que el bipartidismo le hace mal a una nación. Creo que, entre otras cosas, porque se pierde ese espacio del centro que puede articular y que puede generar otras alternativas más allá de la separación entre uno y otro. Conclusión de tema Raffo es que se inaugura una nueva figura política que empezó pisando fuerte. Veremos después si puede seguir pisando fuerte, pero que tiene por sí misma, sola, más allá de los apoyos que consiguió a través de la coalición, una personalidad marcada. Por supuesto está muy preparada y además supo pararse fuerte ante batacazos como el de Mujica, que aprovechó, por supuesto, fue un oportunismo bien aprovechado cuando salió a marcar la cancha. Todas esas cosas hacen que ahora nos esté mostrando que puede ser una figura política importante. Y eso, en un esquema como el uruguayo, donde los nuevos liderazgos aparecen muy poco, es interesante de seguirlo, no hay duda. Sí, sin duda alguna. Hacemos una pausa y ya venimos con el final, con los telegramas que van a tener que ser muy telegramas, muy breves.